¿Viste cuando prendes la televisión o ves las noticias en internet y parece que el mundo se está cayendo a pedazos? Un crimen, una guerra, una enfermedad nueva, el dólar que se dispara, el caos a la vuelta de la esquina. No es casualidad, es diseño. El miedo es el producto más rentable del siglo XXI. Y lo venden en cuotas, las 24 horas del día. Te lo sirven con música de fondo y titulares rojos, como si la realidad fuera un noticiero de emergencia permanente. Pero la verdad es otra. No es el caos lo que quieren evitar, es tu calma lo que quieren romper. Porque una sociedad con miedo no piensa, reacciona. Y un pueblo que reacciona es fácil de manejar. Desde los atentados del 11 de septiembre hasta la reciente pandemia, la historia moderna se convirtió en un reality global del pánico. Naomi Klein lo llamó la doctrina del shock. El poder usa las crisis, reales o amplificadas, para imponer lo que en tiempos normales nadie aceptaría. Privatizaciones, recortes, vigilancia masiva. Todo con la excusa de protegernos. Fíjate el patrón. Cada vez que hay una crisis, los medios gritan, los gobiernos prometen seguridad y de fondo, las corporaciones hacen caja. Pasó después de la caída de las torres, con la guerra contra el terror que terminó justificando cárceles secretas y espionaje global. Pasó en 2008, cuando el miedo al colapso financiero sirvió para rescatar bancos con plata pública mientras millones perdían sus casas. Pasó con el COVID, donde las Big Tech y las farmacéuticas multiplicaron su poder como nunca antes. Y mientras tanto, vos y yo, mirando la pantalla, tragando miedo con café. El miedo no solo vende productos, vende comportamientos. Foucault hablaba del biopoder, el control de los cuerpos y las conductas a través de la vigilancia y el discurso del peligro. Pero no hace falta citarlo para entenderlo. Lo ves todos los días. Mira cómo los noticieros moldean la conversación pública. Si te repiten 100 veces que todo es inseguridad, terminas creyendo que el enemigo está en la esquina, no en el directorio del banco. Los medios no informan, formatean. Te enseñan en qué pensar, cómo sentir y a quién odiar. No son espejos de la realidad, son fábricas de percepción. Marshall McLuhan lo decía claro. El medio es el mensaje. Y el mensaje es simple. Tené miedo, sentíte pequeño, delega tu poder en alguien que prometa protegerte. Pero ojo, no todo miedo es inventado. Lo que hacen es amplificarlo. Lo estiran, lo repiten, lo adornan hasta que se convierte en paisaje. Es el miedo al otro, al pobre, al extranjero, al virus, al apagón, a quedarte sin trabajo. Miedos distintos, mismo efecto. Mantenerte distraído, desorientado y obediente. Porque un pueblo asustado no pelea por derechos, pide protección. Y ahí entra el negocio. Más cámaras, más leyes de control, más datos cedidos a empresas por tu seguridad. Lo que antes se conquistaba con soldados, hoy se logra con titulares. Fíjate cómo funciona el ciclo. Primero crean alarma, después ofrecen la cura. Inseguridad, y te venden armas o seguros. Crisis, y te venden créditos. Soledad, y te venden redes sociales que te chupan la energía. Ansiedad, y te venden pastillas o gurús que te prometen paz interior a cambio de obediencia. El miedo es la materia prima del capitalismo emocional. Byung-Chul Han lo explica sin vueltas. Vivimos en la sociedad del cansancio. Nos tienen saturados, angustiados, permanentemente en alerta. Y cuando estás agotado, ya no resistís. Aceptás lo que sea con tal de sentir un poquito de calma. Eso es control. ¿Querés ver un ejemplo perfecto? Mira cómo se cubren las noticias de violencia. No importa que las estadísticas bajen o suban, el relato siempre es el mismo. Siempre hay un monstruo nuevo al acecho.
¿Por qué? Porque el miedo vende clics, y cada clic es dinero. En la economía de la atención, el miedo es el anzuelo. Edward Bernays, el padre de la propaganda moderna, lo entendió hace 100 años. Fue el que convenció a las mujeres de fumar diciendo que los cigarrillos eran antorchas de libertad. Hoy, sus herederos no venden cigarrillos, venden pánico digital. Te hacen creer que estás informado, pero lo que están haciendo es mantenerte dopado con dosis de alarma. Las redes sociales amplificaron el problema. Los algoritmos aprendieron que el miedo y la indignación generan más interacción, y la interacción se traduce en datos, y los datos, en plata, así que te alimentan con todo lo que te altera: odio, caos, teorías absurdas, tragedias sin contexto. Cada like es una moneda, cada discusión un negocio. Zygmunt Bauman decía que la modernidad líquida se sostiene en la inseguridad, que el sistema necesita mantenerte en estado de ansiedad para venderte estabilidad. Es brillante y perverso a la vez. Te destruyen la paz y después te la venden en cuotas. El miedo, además, divide. Cuando estás asustado, no confías. Ni en el vecino, ni en el compañero, ni en vos mismo. Y sin confianza, no hay comunidad. Sin comunidad, no hay resistencia. Así se garantiza el control, fragmentando, aislando, confundiendo. ¿Querés una prueba histórica? En los años 70, los golpes de Estado en América Latina no solo usaron armas, usaron terror. El miedo fue la herramienta más eficaz del autoritarismo. Desaparecidos, listas negras, censura, y todo justificado con el mismo cuento: por la seguridad nacional. Hoy no necesitan uniformes ni balas, tienen pantallas, trolls y encuestas, pero el método es el mismo. Y si te fijas bien, el miedo es también una mercancía política. Las campañas ya no se basan en propuestas, sino en amenazas. Si gana el otro, se acaba el país. El miedo moviliza votos más rápido que la esperanza. Por eso lo cultivan como si fuera oro. Pero hay algo que no te dicen. El miedo es contagioso, pero también lo es la calma. Cuando dejas de comprar el relato, se cae el negocio. Si vos no te asustás, el sistema se desinfla, porque el miedo solo funciona si lo consumís. El problema es que ya lo tenemos adentro. Está en cómo hablamos, cómo educamos, cómo reaccionamos. Nos programaron para desconfiar del otro, para esperar lo peor. Y cuando vivís en modo defensa, no hay espacio para crear. George Orwell lo retrató en 1984. El Ministerio de la Verdad no existía para informar, sino para moldear la realidad. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud. Cambia esas frases por los titulares de hoy y vas a ver que no cambió tanto. Pero no alcanza con entenderlo. Hay que practicar la desobediencia emocional. No reaccionar a cada alarma, no repetir el miedo ajeno. Empezar a distinguir entre peligro real y pánico fabricado. Entre lo que pasa y lo que te hacen creer que pasa. Y no te hablo de negar la realidad. El mundo tiene problemas reales: hambre, desigualdad, corrupción. Pero si el miedo te nubla, no podés ver la raíz. Te quedás girando en la superficie. El poder necesita que tengas miedo para que no mires su mano. Mira los noticieros y hacé el experimento. Contá cuántas veces dicen crisis, peligro, violencia. Después pensá en cuántas soluciones reales te mostraron. 0. Porque el miedo no tiene solución, tiene mantenimiento. Lo alimentan justo lo necesario para que sigas mirando. Y mientras tanto, los verdaderos dueños del poder viven tranquilos. No aparecen en la pantalla. No se los vota, no se los juzga, no se los menciona. Son los que deciden qué temas importan y cuáles no. Y no necesitan censurar nada.
alcanza con distraerte. Por eso, cuando escuches a alguien decir "los medios exageran", no lo descartes. Pregúntate, ¿a quién le sirve el miedo que me están vendiendo? ¿Quién gana con mi ansiedad? La libertad no empieza con un discurso. Empieza con apagar el ruido, con recuperar el control de tu atención. Porque si no decidís qué mirar, alguien lo hace por vos. Y ese alguien casi nunca quiere lo mejor para vos. Así que la próxima vez que sientas que el mundo se derrumba, frena. Mira a tu alrededor. Lo que realmente importa, tu gente, tu barrio, tu cuerpo, tus sueños, sigue ahí. No dejes que te roben eso con titulares. Porque cuando ya no tienen cómo asustarte, pierden el poder. Y ahí, recién ahí, empieza la verdadera libertad.